Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de nuestro podcast de la Iglesia Buenas Nuevas. Me toca compartir con ustedes sobre el tema maravilloso de el amor de Jesús para restaurar. Soy Edra Anderson y tengo el placer de estar hablando de este tema que estoy disfrutando a mis anchas en este momento. Agradecemos al Señor esta oportunidad. Porque qué importante, qué seguridad, qué satisfacción da sentirse restaurado. Cuando veo todos los verbos que actúan en este concepto, que va desde el amor hasta la restauración, es maravilloso ver todo el propósito, el contenido, la intención con que la fidelidad del amor de Dios costó cada uno de estos. Y veo que realmente a Dios no le toma de sorpresa, sino que es parte de su propósito. Y lo podemos ver en el libro de Isaías 53, del 1 al 11, donde hay una profecía sobre Jesús y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Mi hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué profecía tan hermosa. He ahí Isaías hablando del futuro, el destino y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. He aquí por lo cual Él dejó su trono de gloria para venir a la tierra. Y es que había un concepto necesario que ejecutar. Y era aquella conversación que inició de una manera tan sutil en el huerto del Edén, donde surgió el pecado por la desobediencia a Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios y entró el pecado, y junto en el pecado la primera manifestación, de acuerdo a Génesis 3, cuando Dios vuelve a acercarse al hombre y a la mujer luego que han pecado, el hombre es sincero y le dice, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? No que Dios no supiera, sino que Dios quería que él se escuchara. Y él fue muy honesto. Le dijo, oye, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y es ahí que entra el pecado. El pecado entra realmente con la intención del enemigo de Dios de matar, robar y destruir. Pone la primera emoción que se llama temor. Y el temor es algo que encierra, enajena, limita y aleja de Dios. Porque el temor del miedo es la parte que significa ausencia de fe, total separación de Dios. Entonces, ciertamente con el pecado y el temor entró la muerte. Cuando nosotros hablamos de concepto de muerte en el ser humano, hablamos de la pérdida de conciencia. Adán siguió viviendo, se reprodujo con Eva, ¿no? Sin embargo, hubo una separación. Considerando que nosotros somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo siguió, sin embargo, ya el alma
ya el alma estaba con miedo, estaba empezando a fragmentarse, a desvirtuarse de la esencia con la cual fue creada. Entonces, en el concepto de muerte nosotros podemos ver una representación mental de pérdida de la conciencia a partir de la categoría de que existe la vida y se pierde la vida. Luego vemos que la definición, que viene siendo ya algo bien diferente de la muerte, es cesar o terminar la vida. Con el concepto nosotros tenemos una representación, pero con la definición ya es la ejecución. La definición es el resultado de un proceso que adquiere significado. Es decir, que cuando hablamos de muerte, nosotros estamos hablando de una transformación, ya sea de separación, de desintegración. Y ciertamente esto es algo que ocurrió durante bastante tiempo. Ya cuando nosotros lo vemos en Génesis, lo que hace es una materialización, donde el enemigo de Dios persigue y logra quitarle al hombre a Dios, de estar en comunión íntima. Él logra romper esto. Y producto de esto viene la aflicción, viene el abuso, viene lo que es la opresión a la vida del ser humano. ¿Qué le diría usted a su alma si usted tiene que decirle, tú debes ser feliz, tú naciste para ser feliz y tu felicidad consiste en recibir la porción que tu Creador te da en Cristo Jesús? Todo aquel que recibe a Jesucristo puede disfrutar de la vida abundante. A mí me llama mucho la atención de que Moisés, un hombre llamado por Dios para liberar al pueblo de Egipto, es un hombre que había sido criado en Egipto y había conocido el poder. Aunque su descendencia era realmente de judíos, de hebreos, él fue por el propósito de Dios librado de la muerte, salvado por las aguas y llevado hacia la hija de Faraón, y allí creció. Luego tuvo pues su situación y su vida se desarrolló, y dentro de uno de los eventos por lo cual él decide huir de Egipto es porque él su naturaleza, su alma, su voluntad no se contuvo, y cuando había un egipcio golpeando a un hebreo, él mató al egipcio. Y luego de comprender su acción, empezó a huir. Y en esa huida él tuvo desiertos. Y estando en el desierto, Dios le hace un llamado. Ya a los 80 años, donde cualquiera diría ya, perdió toda la esperanza, perdió su propósito. No, eso es lo que hace la redención. El Señor no tiene tiempo. Dios es capaz de interrumpir las agendas, el cronos, el kairos, porque Dios es un Dios de propósito y es omnipotente. Entonces a mí me gusta que cuando Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo que había caído en esclavitud de los egipcios, Dios le dice en Éxodo 3:7, Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Eso es realmente lo que nosotros llamamos restauración. Cuando Dios te toma de un proceso de opresión, de fracaso, ya de pecado, donde tú entiendes que ya no existe una razón más por qué seguir, donde no existe un espacio en tu vida donde el mundo no pueda señalarte, acusarte, donde las tinieblas no quieran venir a arropar tu vida. Pues quiero decirte que el plan de Dios siempre ha sido librarnos de los exactores. ¿Quiénes son realmente los exactores? Fíjate, de acuerdo a la definición, exactores son esas palabras que se dedicaban, esas personas, que se dedicaban a oprimir el pueblo y cobrarle unos impuestos, pues muy por encima de lo establecido. Luego, con toda esta opresión, vamos a decir, con el alza de los precios, con toda la inquietud, toda la ansiedad y la angustia que vivían, ya ellos no podían más. Y a causa de esa opresión que ellos hacían, clamaban a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, como dice su palabra, los ojos del Señor están sobre mí y atentos sus oídos a mi clamor. Pues el Señor escuchó. Y el Señor escuchó y llamó a Moisés. Y le dijo a Moisés cuál era la tierra que le iba a entregar. Y a mí me llamó la atención porque sentí una atracción de escudriñar quiénes eran estas personas que estaban poseyendo lo que correspondía al pueblo de Dios.
porque ya era del pueblo de Dios, sin embargo estaba habitado por algo. Y todos estos pueblos tienen características que cuando yo le estuve analizando, yo digo, existen realmente hoy en día condiciones que se manifiestan en nuestras vidas. Y vamos a ver, se las quiero compartir. Dice, y sacarlos a aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, pueblo impío e idólatra, del eteo, personas que adoran lo oculto, del amorreo, personas errantes, desanimadas, burladores, calumniadores, acusadores, que critican, descalifican, son violentos a causa de perder el poder. A tierra del fereceo, un pueblo que no es violento, es extremista y compulsivo, acepta toda porque tiene una mentalidad abierta, sin protección y es fácil de conquistar y poseer como esclavo. Del Edeo, tenían prácticas detestables en todo el ámbito moral y social. Su fuerte era que tenían dioses falsos y eran oportunistas porque una vez identificaban que el favor del Señor estaban con alguien, ellos se sometían para no recibir el justo castigo. Y del Jebuseo, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos representaban las fuerzas de las tinieblas que operan para acusación, condenación, culpabilidad, y su objetivo es separarnos de Dios. Entonces el Señor le dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. ¡Wow! Me gusta, porque yo digo, Señor, gracias, porque no hay nada nuevo. Gracias por manifestarnos que hay una tierra que debemos conquistar. Y de repente uno de nosotros debe estar con ciertas características de las mencionadas por estos pueblos. Y esto me hizo pensar que realmente todos los territorios ocupados por los pueblos de Canaán representaban emociones, sentimientos del enemigo hacia Dios y por ende hacia el objeto de su amor que somos nosotros. El enemigo de Dios siempre va a intentar destruir nuestra comunión con Dios, destruirnos, y va a querer ocupar primero lugares espirituales, donde nosotros vamos a estar en regiones de cautividad, en opresión, en enfermedad, en desórdenes emocionales. Y es necesaria la redención. Quiero decirles que nosotros en nuestras propias fuerzas no podíamos pagar el precio de la salvación. Solamente el amor de Jesús, de separarse de Dios, dejar su trono de gloria para venir y hacerse hombre, limitarse a nuestro contexto. Esto me hace a mí pensar que es un amor realmente inalterable, como dice el libro de Efesios. Entonces, ¿qué es restaurar? Realmente una persona que viva con estos términos y condiciones, que opere bajo este contexto espiritual, necesita ser restaurado. Restaurar es recuperar o recobrar, reparar, renovar, volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo a través de su amor. A través del amor de Dios, tú y yo volvemos a poder ser posicionados en el lugar del reino de luz, en el lugar del centro de la palma de Dios, porque ese es nuestro lugar. El Señor Jesucristo sabía que esto no bastaba con solo un deseo, con decir, yo voy a orar para que tú obres, Padre, sino con romper, en cierto modo, detener la Trinidad. Porque en el momento en que hablamos de Trinidad, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos tres son uno. Sin embargo, en un momento Jesucristo asumió el rol tuyo y mío de esta carne, de esta limitación, con tal de hacerse hombre y morir como hombre y pagar el precio como hombre, no como Dios, como hombre. Aleluya. Así es que Jesucristo, muy consciente de eso, habla en Juan 12:24 diciendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. El Señor Jesús sabía y lo estableció, lo declaró con su boca de que la razón de su muerte era cumplir lo que se había dicho allá en Isaías. Él iba a ver el fruto de su aflicción y estaría seguro. Y ciertamente ahí empieza. Viendo yo digo, pero todo esto, qué mejor ejemplo de restauración. Nosotros somos hoy en día el resultado de la obra ya ejecutada. Pero mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él restauró muchas personas, muchas.
la palabra de Dios lo refleja. Sin embargo, hubo un personaje que yo, al meditar en el hecho de Éxodos, del llamado de Moisés, y los exactores, los cobradores de impuestos que abusaban y oprimían, me recordé de Leví. Leví, que quiere decir sacerdote. Cuando sus padres le tuvieron, le llamaron Leví. Y pienso, ¿le habrá correspondido a él tener alguna linaje de sacerdocio? Sin embargo, su nombre fue cambiado por su posición, que era Zaqueo. Y Leví empezó a llamarse Zaqueo y para algunos Mateo. Pues Mateo 9, de 9 al 13 dice, pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en un banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando esto lo vieron los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú calificas porque tienes algo de que no eres perfecto, entonces calificas. Si tú calificas porque acabas de pecar, calificas. Si tú calificas porque no calificas, calificas. Es broma. Pero lo que le quiero decir, es imposible que nosotros no califiquemos para la restauración, así como es imposible que no la necesitemos. Ciertamente, cuando nosotros vemos esto, la muerte de Jesús era el único camino de recuperarnos. Dice en Gálatas 3, 13, 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y es que la muerte de Cristo representa la vida eterna para nosotros. Esa muerte todavía es un pacto vigente, porque de allí brotaron una sangre preciosa. Entonces, por esa sangre es que nosotros podemos decir, yo estoy en Cristo. Y la palabra de Dios establece que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, las cosas nuevas no pueden tener mentalidades viejas. Las nuevas criaturas no podemos andar conforme a la opresión del extractor. Esas mentalidades de los pueblos que poseían los territorios que eran nuestros, también nosotros debemos ser restaurados, porque tenemos de estas partes en nuestras vidas. Entonces, la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en aquel madero tenía una función. Y meditando en cada una de las partes que brotó sangre, entiendo que hay una redención para nosotros hoy en día. Por ejemplo, en la sangre derramada por su espalda, dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido curados. Nuestras enfermedades son redimidas en esa sangre. Por la sangre derramada en la corona de espinas, somos redimidos de los caldos y las espinas, de la escasez y la violencia. Por la sangre derramada sobre su cabeza, la justicia versus la traición. ¿Sabes qué Judas le vendió? Le traicionó. Y esa traición le costó un cargo de humillación, el cual fue coronado, pero con espinas. Por eso fue desfigurado. Fue varón experimentado en quebranto. Realmente el sufrimiento era parte de su vida. Pero también la sangre derramada en su cabeza nos redime en justicia de la traición del orden, pero nos otorga la capacidad del discernimiento, del poder entender, de ser entendidos. Por la sangre de Cristo tú y yo podemos alcanzar niveles de inteligencia y de sabiduría. Dice que pues la sangre derramada en su cara nos redime del dolor, porque cuando a él le arrancaron las barbas, le desfiguraron. El autoconcepto, la autoimagen, la confianza, la vergüenza.
las emociones cuando nosotros recibimos ciertos impactos externos, ciertos eventos que nos descolocan. Podemos hasta incluir en hábitos que sabemos que están mal, que rechazamos. Pero muchas veces lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y lo que queremos hacer no lo hacemos. Pues fíjate, por la sangre de Cristo y la sangre derramada en su cara, nosotros podemos volver a recuperar nuestra posición en Cristo. Dice que por la sangre derramada por sus manos se redime la capacidad de producción, de sanar, de liberar. Todo eso lo hace la sangre de Cristo. Por la sangre derramada por sus pies se redimen nuestros destinos y las posiciones de nuestra familia. Por la sangre derramada por su costado, traspasado, nos redime para un nuevo nacimiento y sanidad de toda distorsión en nuestras emociones y dolor a causa de ¿qué? Del pecado. Y es que el pecado siempre ha separado de Dios. Pero me gusta que también en el libro de Apocalipsis se establece que Apocalipsis 12, 10 y 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es que cuando Cristo nos es revelado, ya la vida adquiere otro significado. Ya el morir es ganancia. Ya hay esperanza de que hay una vida muchísimo mejor al lado de Jesús. Y es que el que nos acusa hace que nosotros pequemos para luego acusarnos. El que nos acusa tiene un derecho legal cuando nosotros pecamos. Entonces es necesaria que haya en nuestras vidas realmente una sangre que nos pueda redimir. Y esa sangre solamente puede vertirse por amor, porque es una sangre que da vida. La sangre preciosa y derramada de Jesús es limpia. Es una sangre que cura. ¿Qué es curar? Es hacer que un enfermo lesionado o que tenga una parte de su cuerpo enferma recupere salud. ¿Qué parte de tu vida necesita recuperar salud? Emocional, espiritual, físicamente, moralmente, económicamente, sentimentalmente. Pero sana. ¿Qué es sanar? Restituir a alguien la salud que había perdido. Muchas veces tenemos algo y está dañado, pero muchas veces no tenemos. Y lo que no tenemos, la sangre de Cristo va, lo busca y lo trae. Y nos hace reposicionarnos en Él. Todo esto ofrece a nuestra vida realmente beneficios. Me gozo mucho de ver que la sangre de Jesús nos redime y nos otorga 5 beneficios. El primero es la redención, el perdón de los pecados. Ya nosotros podemos estar reconciliados por Dios, porque en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Perdón, es decir, que nos quita la culpa, el precio de la ofensa, de lo que hicimos, el delito. Pero el perdón tiene algo, y es que debemos recibirlo y otorgarlo. Dice que somos limpios continuamente, somos puros. ¿Sabes que si tú pecas y te arrepientes de todo corazón y pides perdón en ese mismo momento, el Señor te perdona? El Señor te restaura, te redime y Él no te acusa. Dice que somos santificados. La sangre de Cristo nos hace santo porque nos purifica, nos consagra, nos dedica, nos ayuda a estar limpios y a estar separados para el Señor. Y finalmente nos justifica. Es decir, somos puestos nuevamente en la relación adecuada, aquella que se perdió en el jardín, en el huerto del Edén. A través de la sangre de Cristo volvemos a estar en una posición de cercanía, justificado por su sangre. Por gracia somos salvos. Así es que realmente el poder de la sangre de Jesús actúa desde la sangre y el agua que brotaron en aquel madero que era maldito. No fue el único madero, habían muchos. Sin embargo, fue Dios hecho hombre. Y esto sí cambió el sentido, sí cambió la posición. Y recibí en mi corazón mientras escribía cuántas cosas se reducen, se eliminan, se separan
se quitan de nosotros a través de la sangre. Toda alianza y pacto del pasado, de generaciones anteriores, que quizás hoy en día somos nosotros portadores de ello y manifestamos conductas, emociones, pensamientos, consecuencias, productos de generaciones anteriores, producto de la tierra y el terreno que estaban poseídos espiritualmente, por cosas que deben ser derribadas espiritualmente, y para eso vino Jesucristo. Cosas como el orgullo, la idolatría, abandono, rechazo, religiosidad, rebelión, fracaso, ruina, pobreza, escasez, robo, abusos, hechicerías, miedos, accidentes, golpes, fracturas, ambición, confusión, inmoralidad, muertes a destiempo, vidas interrumpidas, lujuria, ira, pleitos, prácticas ilícitas, contienda, orgullo, vanidad, enfermedades recurrentes, enfermedades de debilidad, odio, confusión, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, adicciones, divorcios, soledad, aislamiento, depresión, debilidad en el carácter y sus diferentes manifestaciones, y muchas otras cosas más que estoy seguro que si hay algo en tu corazón puedes incluirla, porque la sangre de Cristo es más que suficiente para redimirte y restaurarte. Él pagó el precio. Ya estamos sanos y salvos en Él. Por eso es que hoy rogamos al Padre para que en el nombre poderoso de Jesucristo, el ADN de nosotros, no importa de dónde venga, no importa cuál haya sido el contexto o cuál de estas cosas puedan estar teniendo una presencia en nuestras vidas, el ADN de Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios, los ojos puestos en Cristo pueden interrumpir, cancelar, anular, cubrir la cuota correspondiente, y de tú establecer que en Cristo tú tienes una nueva vida, una vida abundante. Oro al Señor para que nuestras vidas sean benditas en Él. Que como nosotros somos descendencia del linaje de Jesús, Dios permita que podamos recibir la salvación que es por la gracia, por creer en la fe, en la muerte del Hijo de Dios y en la resurrección de Jesucristo. Que aquel poder que le levantó de entre los muertos actúa en tu vida y en mi vida, haciéndonos libres. Ya somos justificados. No hay quien nos acuse. Ningún otro ser humano puede acusarte, porque la palabra de Dios establece que todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay uno que no peque. Todos estamos haciendo el esfuerzo por vivir en santidad para agradar al Señor y ser contados como parte de su gozo de la aflicción vivida. Entonces, la palabra de Dios nos dice que realmente Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, se entregó para salvarnos. Y Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de los pecados, de acuerdo a Colosenses 1:13. Espero que sepas que nunca es tarde para uno doblar sus rodillas, cerrar sus ojos y humillar su corazón, su mente, callar al mundo, callar su mentalidad antigua y decirle: Dios, te necesito, perdóname, ayúdame. Yo quiero aceptar el precio de tu restauración. Quiero aceptar el precio pagado en la cruz, de cada gota derramada. Dios, redímeme, te necesito, porque seguro es que su respuesta es sí, amén. Te espero como quedaron los brazos en la cruz, abiertos. Ha sido todo un placer estar contigo, compartir y revivir este contenido, y sobre todo que no caduca, que no necesita de nadie, simplemente de corazón a corazón. Que tu corazón esté al unísono con el corazón de Dios. Gracias y que el Señor te siga bendiciendo. La Iglesia Buenas Nuevas presentó Especial de Semana Santa, la última semana de Jesús.